esta clase vamos a tratar de explicar algunas de las técnicas de factorización. Pero antes empecemos con qué es la factorización. Bueno, consiste en expresar un valor como el producto de dos o más factores. Bueno, recordemos que son los factores. Los factores son valores que se están multiplicando entre sí. En este caso, si tenemos 10, ¿cómo podemos expresar el 10 como dos factores? Sabemos que el 10 puede ser igual a 2 por 5. 2 por 5 me da 10. O viceversa, 5 por 2 me da 10. Y acá depende la propiedad conmutativa de la multiplicación que nos dice que el orden de los factores no altera el producto. Ahora bien, tenemos el 8. El 8, ¿cómo lo podemos expresar o cómo lo podríamos factorizar? Podría ser 2 por 4, es 8. O también podría ser 2 por 2 por 2, también es 8. Recordemos que es el producto de dos o más factores. En realidad, no necesariamente deben ser 2. Pueden ser de 2 en adelante. El 24 lo podríamos factorizar en 2 por 12 o en 2 por 4 por 3 o también inclusive en 4 por 6 también nos da 24. 8 por 3 también obtendríamos 24. La cuestión es de que un valor como este lo podemos representar como el producto de dos o más factores. ¿Cuál es el problema de la factorización algebraica? Que tendríamos que trabajar con letras y factorizar letras. Entonces ahí es en donde se complica un poco, pero en realidad es como factorizar valores, es expresar un valor como la multiplicación de dos o más factores. Veamos entonces, aquí teníamos otra, podría ser también 2 por 2 por 2, eso me da 8 por 3, podría ser 24 también. Esta sería otra forma de expresar el 24 o de factorizar el 24. También se suele utilizar descomposición en factores, que es lo que se hace prácticamente, descomponer este valor acá en dos factores, en tres factores, en dos factores o en cuatro factores o en adelante. Ahora veamos la primera técnica de factorización, que sería el factor común. ¿Qué es el factor común? Es una técnica utilizada para expresar como dos factores la suma, resta o resta de tres o más términos. Veamos, el factor común puede ser numérico, es decir, trabajando con los coeficientes, o en la parte literal. La letra que se repite en todos los términos y tiene el menor exponente. Esa es la condición. El factor común lo vamos a poder tomar de los coeficientes o también de los términos, que será la letra que más se repite o que se repite en todos los términos y que tiene el menor exponente. Veamos a lo que nos referimos. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo 1. Tenemos 10x cuadrado y más 6xy cuadrado menos 8xy. ¿Cómo lo vamos a descomponer en dos factores? Esto es importante. Cuando aplicamos factor común, un polinomio como este lo logramos descomponer en dos factores. Veamos entonces. Primero, vamos a simplificar los coeficientes, que sería 10, 6 y menos 8. Bueno, en realidad solo se toma el 8. Se toma el 10, el 6 y el 8. Al descomponerlos en factores, si yo le saco mitad al primero, que sería el 10, todos deben tener mitad. Si yo le saco tercera a 1, todos deben tener tercera. Eso es importante acá. En este caso, si trabajamos con la mitad, 10 tiene mitad, que es 5, 6 tiene mitad también, que es 3, y 8 tiene mitad también, que es 4. ¿Por qué ya no seguimos simplificando? Porque el 5 no tiene mitad, no le podemos sacar mitad. El, el 5 tampoco tiene tercera, no podemos seguir, ni el 4 tiene tercera, ni el 3 tiene mitad ni quinta. Entonces, lo que debe quedar claro en este paso es de que si uno tiene mitad, todos los coeficientes deben tener mitad. Si uno tiene tercera, todos deben tener tercera. Por lo tanto, ya no seguimos simplificando, nos quedamos hasta acá. Ahora, este 2 que obtuvimos acá será el factor común de los coeficientes. Ahora bien, el 2 será el factor común de los coeficientes. ¿Quién será el factor común de las letras?
Veamos las letras que se repiten. X, X, X. X aparece en los tres términos. X será un factor común, pero ¿cuál es el que tiene menor exponente? X cuadrado, X y X. Claramente tenemos estas dos X que tienen como exponente 1, entonces X será un factor común. Y aplica para factor común. Observemos. Y cuadrado y Y. Aparece Y en los tres términos, entonces Y va a clasificar para un factor común. Ahora bien, de las tres Y que aparecen, ¿quién es la que tiene menor exponente? Sería solo la Y. Entonces veamos. Tendríamos lo siguiente, 2 es el factor común de los coeficientes y en este caso, vean, el 2 es el factor común de los coeficientes y la X y la Y es el factor común de las letras. Recuérdense que vamos a tomar la X que tenga el menor exponente. Bueno, primero, la X se debe repetir en los tres términos y la Y también se debe repetir en los tres términos. Pero, en este caso, tomaremos aquello que tenga el menor exponente. Ahora, después de elegir el factor común, ¿qué vamos a hacer? Acá tenemos tres términos. Cada uno de los tres términos se va a dividir entre el factor común. Es decir, el 10x cuadrado y lo divido entre el factor común. El más, el 6xy cuadrado también lo divido entre el factor común. Menos el 8xy también lo divido entre el factor común. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si podemos simplificar, tenemos que simplificar, pero cada fracción por separado. Recuérdense que ya vimos esta parte de la simplificación de monomios. Entonces veamos, acá me voy a pasar a un paso, al siguiente paso, que no he cambiado nada, si se fijan, no he cambiado nada, voy a tomar esto en el siguiente paso, acá, y lo que vamos a hacer es, el factor común se sigue manteniendo, que es el que habíamos obtenido, y acá dentro del paréntesis vamos a poner los resultados de cada división que tenemos acá. Empecemos con esta división. 10 entre 2 sabemos que es 5. Y en el caso de x, x al cuadrado sobre x, recordémonos que esta x tiene 1 como exponente y también la y. Entonces, vean qué sucede. Le voy a poner 1 a todos, ya que utilicé esta herramienta. Veamos qué sucede con los exponentes. Se aplican propiedades. En el caso de la x, al 2 que tiene en el numerador le resto 1, me queda solo 1 como exponente. Y en el caso de la y, al 1 que tiene en el numerador le resto 1 del denominador y me queda 0. Tenemos el término. El siguiente sería más. Y acá 6 entre 2, eso me da 3. Ahora bien, veamos con los exponentes. X y x, a 1 del numerador le restamos 1 del denominador, me queda x a la 0. A 2 del numerador que tiene la y, le restamos 1 del denominador que tiene la y, me queda 1 nada más. Menos el siguiente, 8 entre 2 sería 4, si simplificáramos por ahí. Y en el caso de la x que tenemos arriba y abajo, a 1 del numerador le restamos 1 del denominador, me queda 0. En el caso de la y, a 1 del numerador le restamos 1 del denominador, también me queda 0. Por lo tanto, ya tenemos los resultados que vamos a colocar adentro del paréntesis y también tendríamos que recordar lo siguiente. Todo valor elevado a la 0 me da 1. Y a la 0 me quedaría 1. X a la 0 también me queda 1. Y en este caso ambos me quedan como unos. Ahora bien, la respuesta me quedaría 2xy, que sería el factor común por, de acá me queda 5x por 1, sigue siendo 5x, 3 por 1 sigue siendo 3 por y, 3y, menos 4 por 1 por 1, sigue siendo solo el 4. Y este sería el resultado. Si se fijaron, de los tres términos que teníamos, ahora tenemos dos factores. Y entendamos algo. 2xy será un factor y todo el paréntesis será
el segundo factor. Es decir, el paréntesis lo que hace es agruparme a todos los términos en un solo factor. Así que de ahora en adelante, cuando trabajemos con factor común, es necesario recordar que el factor común me factoriza toda la expresión en dos factores. Es como que me convierta un 10 en 5 por 2 o en 2 por 5. A eso se refiere. Lo único que trabajando con letras. Y esa sería la respuesta. Veamos el siguiente y ahora tenemos fracciones. Las fracciones son los valores que la mayoría les tiene miedo, pero en realidad es sencillo trabajar con ellos. Veamos en este caso. En lugar de trabajarlos como x al cubo sobre 2, lo voy a trabajar como un medio por x al cubo. Y les voy a demostrar que prácticamente es lo mismo. Si ustedes tienen x al cubo sobre 2 y decimos que un medio por x al cubo es lo mismo, recordemos que si a x al cubo le ponemos 1 en el denominador y multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador, entonces me quedaría lo siguiente. 1 por x al cubo es x al cubo y 2 por 1 sigue siendo 2. Entonces es lo mismo colocar x al cubo sobre 2 o un medio de x al cubo o por x al cubo. En este caso me conviene más de esa forma. ¿Por qué nos conviene más de esta forma? Porque así podemos ver quiénes son los coeficientes. Los coeficientes serían un medio, un cuarto y un octavo. Y ahora tendríamos que simplificar un medio, un cuarto y un octavo. Veamos entonces. Acá, cuando trabajemos con fracciones, la dinámica es que se va a buscar un factor para todos los numeradores y un factor para todos los denominadores. Un factor común. En este caso, el factor común que tienen todos los numeradores, que son 1, sería solo el 1. Y el factor común que tienen todos los denominadores sería el 2. ¿Por qué? Si nosotros simplificamos, sabemos en este caso que 2 tiene mitad de 1, 4 tiene mitad de 2 y 8 tiene mitad de 4. Por lo tanto, todos los denominadores tienen mitad. Entonces, en este caso, repito, los factorizamos por separados, todos los numeradores y todos los denominadores. Vean, el 1 me representa el factor común de los numeradores y el 2 me representa el factor común de los denominadores. Por lo tanto, un medio ya unido sería prácticamente el factor común de todas las fracciones. Por lo tanto, ya tenemos el factor común que sería un medio. Ahora, ¿por qué x? Regresemos. X, si ustedes se fijan, todos los términos tienen x. Ahora bien, ¿cuál de los tres tiene el menor exponente? X al cubo, x cuadrado y solo x. Esta x se convierte en el factor común porque ya que la x aparece en los tres términos, pero nosotros vamos a tomar aquella que tenga el menor exponente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. X sería nuestro factor común de las letras y un medio sería el factor común de los coeficientes. He de aclarar, muchas veces no se tiene un factor común en los coeficientes, solo en las letras o viceversa. Otras veces no se tiene el factor común de las letras, sino que solo en los coeficientes. No siempre el factor común será para ambos, solamente para casos específicos, como lo es este ejemplo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Cada término de los que tenemos acá lo vamos a dividir entre el factor común. Me quedaría entonces, vean, x, como les dije, es la letra del menor exponente que se repite. Y ahora vamos a dividir cada término entre el factor común y vamos a simplificar cada fracción por separado. Me quedaría algo como esto. Un medio de x al cubo sobre un medio de x. Ahora bien, resolvamos por separado. Tendríamos el factor común que sería un medio de x, eso no cambia, solo va a cambiar lo que está dentro del paréntesis. Veamos, tenemos un medio entre un medio. Tenemos división entre fracciones. En este caso sería extremo por extremo entre medios por medios. Me quedaría 1 por 2
en el numerador sería 2. Ahora los medios 2 por 1, el denominador sería 2. Tenemos 2 sobre 2. Y en el caso de la x al cubo con la x, lo mismo, vamos a restar los exponentes. Le voy a colocar el 1 a estas x para que no nos confundamos. Veamos entonces, sería x al cubo entre x a la 1, a 3 le resto 1, me queda el 2. Ahora el siguiente, nos quedaría más, extremo por extremo, 1 por 2, en el numerador tendríamos 2, medio por medio, 4 por 1, en el denominador tendríamos 4. Y ahora a 2 le restamos 1, me queda 1 que tenemos por acá. Ahora vamos con el último, me quedaría menos, extremo por extremo, 1 por 2, me quedaría 2, entre medio por medio, 8 por 1, tendríamos 8 de acá. Y ahora, en el caso de las x, vamos a aplicar la propiedad en donde al exponente del numerador le restamos el exponente del denominador y nos quedaría en este caso x a la 0, pero x a la 0 ya sabemos que no se coloca. Para terminar, vamos a simplificar lo que se pueda simplificar. En este caso, ya sabemos que 2 entre 2 me quedaría 1. Vean, acá estaría 1, pero no es necesario colocarlo. El siguiente, en este caso lo voy a hacer así. 2 tiene mitad de 1, 4 tiene mitad de 2 y por eso nos queda 1 medio. El siguiente, menos, 2 tiene mitad de 1 y 8 tiene mitad de 4. Por lo tanto, el último nos queda de 1 cuarto. Y esa sería la expresión factorizada, es decir, 1 medio de x por x cuadrado más 1 medio de x menos 1 cuarto. Y ahí tendríamos la expresión factorizada. Veamos el ejemplo 3. Ahora vean, ya tenemos otra técnica, bueno, siempre sería un factor común, pero la conocemos como factor común por agrupación de términos. Vean, así lo vamos a llamar. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Si analizamos el factor común numérico, 3, 2 y 6, ¿todos tienen mitad? En este caso 3 no tiene mitad. ¿Todos tienen tercera? 2 no tiene tercera. Entonces, factor común numérico no hay en los coeficientes. Y ahora de las letras. En todos los términos aparece la x. Veamos, x, x. Aquí no aparece x ni acá tampoco. No hay factor común en la x. Y en la y, veamos si en todos los términos aparece la y. Y, aquí no hay y aquí no aparece y. Por lo tanto, no tenemos ni factor común en los números, en los coeficientes, ni factor común en las letras. Entonces ahí podemos aplicar factor común por agrupación de términos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agrupar en parejas. Empecemos acá. De esta pareja, el factor común podría ser la x, porque en los dos términos aparece x. Y de la otra pareja, ¿quién podría ser el factor común? La y no puede ser, porque solo aparece en este término y en el 6 no. Pues el factor común tendría que ser 2, porque 2 tiene mitad, que es 1, y 6 también tiene mitad, que es 3, es decir, ambos tienen mitad. Por lo tanto, el factor común tendría que ser 2 en los números. ¿Qué vamos a hacer? Ya sabemos los factores comunes, por lo tanto, los factores comunes en cada pareja de términos, que sería x y 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Para esta pareja, el factor común es x, lo voy a sacar, y afuera de un paréntesis nos quedaría expresado así. Y adentro del paréntesis tendríamos el primer término entre el factor común, el signo más, el segundo término entre el factor común, que sería 3x sobre x. Ahora vamos a la otra parte, sería exactamente lo mismo. El primero, el más, ese más de acá, el factor común que sería 2, y ahora cada término lo dividimos entre el factor común. Me quedaría 2y entre el factor común entre 2, más ese más de acá, el 6 que tenemos acá, dividido entre el factor común que sería todo entre 2. Ahora resolvemos
las fracciones por separados. Acá podríamos simplificar la x con la x y me quedaría solo y. Y acá también x con x y me quedaría solo 3. ¿Qué tenemos entonces? El factor común que es x y adentro del paréntesis x se simplificó con x, me queda solo y. Más x se simplificó con x, me queda solo 3. Ya tenemos el factor común. Ahora vamos al otro paréntesis, me quedaría más 2. El 2 se simplifica con el 2, me queda solo y. Y acá también el 6 se simplifica con el 2. Y recordemos que mitad de 6, 3 y mitad de 2, 1. Entonces tendríamos lo siguiente. Me quedaría el 2 y adentro del paréntesis y más 3 entre, acá 3 entre 1 sigue siendo 3. Por lo tanto, ya tenemos, en este caso, el factor común por agrupación de términos. Pero, si ustedes observan, tenemos y más 3 y y más 3. Acá vamos a analizar algo. Este es un término. Lo voy a colocar así. Ese sería un término. Este sería otro término. Digamos un término 2. Ahora bien, de los dos términos, ambos tienen factor común. Veamos, x se multiplica por el paréntesis, son dos factores. 2 se multiplica por el paréntesis, también son dos factores. Lo voy a poner así. X sería un factor y todo el paréntesis sería el segundo factor. 2 sería un factor y todo el paréntesis sería el segundo factor. ¿Qué significa? Que de los dos términos, ambos tienen un factor que se parece. ¿Cuál es ese factor? De este término, el factor que se parece es y más 3, y de este término, el factor que se parece es y más 3 también. Por lo tanto, acá volvemos a sacar factor común. Vean, y más 3 se convierte en el factor común. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? El nuevo factor común, que sería y más 3, lo ponemos al inicio y ahora entre paréntesis vamos a colocar quiénes son los factores que quedaban antes de y más 3, que sería en este caso x y el 2. Estos dos valores los voy a colocar en un solo paréntesis, que sería x más 2, y esa sería la forma factorizada. ¿Qué tenemos con esto? Recuérdense, x era un factor y y más 3 era el segundo factor. 2 era un factor y y más 3 era el segundo factor. Por lo tanto, ahí teníamos dos factores. Y si ustedes pueden observar, el segundo factor, y más 3, era el mismo al segundo factor. Ahora, ¿quiénes eran los factores que no eran iguales? X con más 2. Entonces, esos dos factores nosotros los colocamos en un mismo paréntesis. Y a eso le llamamos factor común por agrupación de términos, porque primero agrupamos los factores y sacamos factor común. Después de sacar factor común, obtuvimos otro factor común, que en este caso es y más 3 y y más 3. Bueno, eso sería prácticamente lo de factor común, ya sea el normal, que sería el ejemplo 1 y 2, o el factor común por agrupación de términos.